¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Estamos en Inglaterra, aunque muchos no asocian Inglaterra con la playa. Estamos en el condado, en la zona de Cornwall, que queda al suroeste del país. Una zona que en su momento fue muy conocida por la minería, por la pesca y hasta por el contrabando hace muchos años, y que hoy en día su principal atracción es el turismo, por playas muy bonitas como estas, las mejores playas de todo el Reino Unido, por mucha historia también. Venimos en un viaje desde Londres, que son 4 horas y media, 5 horas en auto. Vamos a pasar 3 días y a recorrer muchísimos lugares que tienen que ver con castillos, playas, lugares históricos. Y hoy estamos en la playa de Marisone Beach, que es una de las playas no tan populares por la playa en sí, que debo admitir que está bonita. De hecho, ya nos bañamos y todo con agua fría, pero tiene esta belleza al frente. Ese monte se llama St. Michael's Mount, el monte de San Miguel. Y como ven, es un monte que tiene un castillo separado de la playa por el agua. Y dirán, ok, ¿cómo hacemos para ir hasta allá? ¿Cómo hacemos para ir a visitarlo? Una de las opciones es tomarse una lancha que sale de acá, desde esta roca. Pero otra es, si se llega a ver, hay un camino que en este momento está tapado en parte por el agua, pero cuando baja la marea se puede caminar ciertas horas al día, y uno saca ticket para ir a ese castillo a la hora que baja la marea y lo camina todo este caminito para ir hasta el monte de San Miguel. Realmente tiene esa pinta de mitológico, de histórico, como también un poco de miedo, ¿no? Imagínense eso en un día con muchos truenos o una historia de terror. Es muy particular, muy bonito. Tiene una historia muy linda que ya se la vamos a contar cuando vayamos. Una pequeña introducción, como les decía antes, mientras caminamos por la playa. Cornwall es famoso por el turismo hoy en día, pero ha tenido mucha actividad minera y pesquera en los años anteriores. Tienen su propio idioma, que es el Cornish, que obviamente no se habla mucho hoy en día, pero es un idioma original celta, gaélico, de los tantos que se hablaba acá. Sepan que este lugar en español se le dice Cornualles. No sé si lo conocerán por ese nombre o no, pero es uno de los destinos turísticos de verano más preferidos por los británicos. La arena de las playas es arena fina, que es tal vez la preferida de muchos. No es arena de piedras como se puede encontrar en otras playas de Reino Unido, sino que es una linda arena y es un mar calmo, por lo menos en esta parte. Hay otras partes que son un mar con más olas para gente que hace surf, pero este es un mar calmo y es una muy bonita playa. Si bien el clima obviamente de Reino Unido, sobre todo de Cornwall, es muy cambiante, la playa en sí es muy bonita. Esa es la entrada a la isla. Acá también hay como una entrada para barcos. Esta parte de la isla está como si fuese fortificada. Hay como un pequeño pueblo que ya se los voy a mostrar. Y miren qué particular esa pintura que hay en esa casa, que tiene como la playa y el monte en el medio. Y como ven, hay casas. Obviamente no están tanto en uso como estaban antes. No hay tanta vida de pueblo como había antes, pero hay construcciones de casas. Hay señales de vida en el monte desde los años entre el 2000 y el 4000 antes de Cristo, y muchísimas leyendas. Por ejemplo, se creía que acá vivía un gigante que nadie podía matar, nadie podía asesinar, nadie podía sacar, hasta que alguien dijo, hey, yo voy, y vino hasta aquí, hasta la isla, nadando, hizo una trampa, el gigante cayó, y era un gigante en teoría que acechaba a toda esta parte de la costa. Y también se dice, otra de las fábulas o leyendas, que en los momentos cuando aquí había barcos alrededor de este monte, había muchas sirenas que en su momento eran consideradas malas, no seres bonitos como se consideran hoy. A los piratas obviamente esos y muchos demonios de mar no les gustaba, y había el arcángel Miguel que un día se presentó y desde ese momento los protegió de esos animales malos. Por eso el monte se llama el monte San Michael, el monte de San Miguel. En teoría es el agujero donde hizo la trampa Jack, que era el nombre del hombre que vino a matar al gigante. Lo cubrió de hojas y ramas, lo despertó, lo hizo pisar ahí y caer. Y en teoría acá están todos los restos del gigante, por eso esta parte se llama el corazón del gigante. Y dicen que no es esa piedra gigante, pero que si uno hace silencio puede llegar a escuchar
el latido, ¿no? Todo parte de la fábula. Entre el siglo VIII y siglo X aproximadamente en este monte se construyeron monasterios, porque había bastantes monjes, era un lugar de culto religioso, y luego con el correr del tiempo obviamente fue cambiando de poseedores y fueron construyendo hasta la época en la que se construyó el castillo. Por ejemplo, fue también posesión de los normandos cuando los normandos estaban en Inglaterra, y se dice que este lugar, esta isla con este castillo es muy parecido a uno que hay en Normandía, que también se llama igual San Michael, obviamente con su versión en francés, y que puede llegar a haber sido una copia de lo que ellos construyeron. Y también luego de lo que fue la guerra civil inglesa, que creo que fue en el siglo XVII, se los corrijo por acá abajo, este lugar se lo dieron a uno de los miembros del parlamento que participó en esa revolución, en esa guerra civil, y hasta el día de hoy son los dueños de este lugar y de este castillo. Otro hábito muy curioso es que si vemos directamente para allí, en la parte sur, vemos España. Y como le decíamos que es un lugar muy estratégicamente ubicado para el tema de defensa, cuando sucedió lo que se conoció como la Armada Española, que era una invasión que España tenía preparada con muchísimos hombres para atacar Inglaterra, que terminó en un fracaso por parte de España, desde acá fue el primer lugar donde se vieron venir los barcos, y luego obviamente se avisó por distintos medios a la costa y así a toda la isla y a toda Inglaterra. Y miren qué bonito es caminar por acá con estas vistas. Y abajo también tenemos un jardín, que es un lugar al que también se puede ingresar y que nosotros no vamos a ingresar, que es un lugar muy bonito, también muy característico del castillo, muy precioso, miren qué lindo que se ve todo. La bandera de Cornwall, como ven, está lleno de gaviotas, y todas las playas que uno va visitando están situadas en pueblitos así pequeñitos, muy pintorescos, muy pequeñitos, que en este momento, como les decía, viven del turismo. Pero miren qué bonitos, qué pintoresco, pero todas las playas así con su pueblito, pueblitos muy pequeños de 2, 3, 4 calles, y uno por acá los camina, los recorre y disfruta la playa. Hay otras playas a las que solo se puede acceder por caminos. Este camino se llama el Camino de la Costa, o el Sendero de la Costa. Y Cristian, bueno, acá vamos a ir para allá, ¿no? Aquella calita, a esa playita que ahora se las voy a mostrar. Pero miren qué bella caminata esta, todo verde, todo muy bonito. Y estos caminos que realmente parecen paisajes de película. O sea, es muy bonito. Aparte de playas convencionales, por llamarlas de alguna manera, tenemos estas formas de acceder a playas un poco menos accesibles y menos visitadas. Hay otras playas que tienen más el estilo de una cala. Miren lo que es esto, es muy bonito. Nunca me imaginé encontrarme esto en Inglaterra. Miren, arena muy bonita, muy bonita, y piedra. Esta se llama Nanchisal. No se puede ingresar en auto, tuvimos que caminar media hora hasta esta playa. Está muy bonita, la verdad, y si bien yo tengo el abrigo es porque me acabo de meter el agua y es agua fría, pero si está muy bien. Esta es la playa de un pueblo que se llama Porthcurno, ¿no? Que queda también en la costa sur de Cornwall. Una playa muy bonita. Otra vez esta arena finita, hermosa, miren qué bonita, y rodeada de piedras. Allá en la piedra tenemos una escalera que no sé si se llega a ver, pero ahí abajo tenemos el comienzo de la escalera que va todo por allá arriba donde hay personas, y nos va a llevar a un teatro al aire libre que, si no me equivoco, está por allá arriba, que es muy bonito, que se llama el Teatro Minack, que tiene una historia muy particular que ya se las voy a contar. Y también quiero comentarles un poco más sobre este pueblo, sobre Porthcurno, que es un pueblo muy pequeñito, pero que tiene una historia muy importante, porque cuando el Imperio Británico estaba en su máximo auge, allá por finales del siglo XIX, principios del siglo XX, acá era el centro de telecomunicaciones más importante del Imperio Británico. Era donde estaba la central de telegramas más grande de todo el país, y había cables submarinos que viajaban, por ejemplo, hasta la India, que era uno de los puntos más grandes del Imperio Británico, hasta España, hasta Gibraltar, por ejemplo. Y desde aquí es donde se terminó esa red de comunicaciones y donde estaba el punto neurálgico, el punto de operaciones más grande que tenía que ver con los telegramas del Imperio Británico. De hecho, hay un museo al que no vamos a ir por cuestiones de tiempo, pero hay un museo que se puede visitar que habla un poco al respecto también. Pero este lugar es muy importante por eso, y ahora nos vamos para arriba.
Minack Theatre es, como lo dice su nombre, un teatro. Un teatro al aire libre con el mar de fondo. Allá tenemos el escenario, un escenario pequeñito. Y ustedes dirán, ok, este teatro parece antiguo, construido por griegos o por romanos, pero este teatro tiene menos de un siglo de existencia. Y les voy a comentar, había una señora, una chica en su momento que se llamaba Rowena Kate, que vivía en Cheltenham, un pueblo que queda un poquito al noroeste de Inglaterra, y su papá fue a la Primera Guerra Mundial y falleció, lamentablemente. Entonces, como en ese momento los hombres eran los que mantenían la familia económicamente, ellos se quedaron en la ruina y ella decidió venirse a vivir a esta parte, a Porthcurno, ¿no? Y por 100 libras se compró un terrenito. Ella empezó a participar de la sociedad de teatro del lugar, que se llamaba Shakespeare, y en un momento dijeron, ok, queremos hacer una obra y que venga la gente a verlo del pueblo, pero no tenían un lugar. Y ella dijo, yo voy a construir un teatro con mis propias manos, y ella, con ayuda de su jardinero, construyeron este teatro, que ayuda un poco por la formación rocosa, pero igual, miren, asientos hechos de rocas, muy lindos jardines también por la ayuda de su jardinero. Miren los asientos, gente sentada y unas vistas espectaculares, espectaculares. Pero por eso se construyó este teatro hecho a mano hace menos de un siglo. Allá tenemos un palco VIP donde está nuestra amiga Chucky. Hola Chucky, saluda. Ahí saluda desde el palco VIP. Allá hay como otro pequeño palco y se van armando así en el medio de las formaciones rocosas para poder ver bien el escenario. Asientos de césped, miren, obviamente uno se sienta acá en los escalones, asientos naturales de césped. También hay algunos que son de piedra, pero miren qué linda experiencia sería poder ver algo en este teatro sentándose acá en el césped, en el pasto. Esta es la parte del escenario, que calculo que igual todo esto será el escenario. Hay otra parte también, hay otra parte. Y miren la vista que hay desde el escenario. Es bastante alto el teatro. Y muy, muy bonito, la verdad. Como les dije, tiene ese estilo de que se construyó hace mucho, pero es bastante nuevo. Y se hacen obras que nosotros no pudimos conseguir ticket por tema de disponibilidad, por tema de horarios y demás. Pero imagínense una obra acá al aire libre, con un día soleado, supongamos, y con el mar de fondo. Debe ser muy bonito. Solo imaginarlo, me imagino que debe ser muy, 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 muy bonito. Minack Theatre, la verdad, vale mucho la pena. Y si pueden venir a una obra, muchísimo, muchísimo mejor. Me ha sorprendido para bien. En estos momentos estamos en St. Ives, que es el pueblo más visitado, de hecho la playa por excelencia, en teoría, de Cornwall. Si uno busca lugares para visitar, va a salir en los primeros. Es un pueblo muy bonito, de los más grandes que hemos visto hasta ahora, muy bonito, muy pintoresco. Un pueblo que tiene un muelle también aquí, que tiene como si fuese un puerto, un pueblo portario lleno de gaviotas, por cierto, así que si van a comer tengan cuidado. Un pueblo que ha vivido toda su vida mayormente por la pesca, que hoy en día también tiene actividad artística, muchos pintores. Me dijeron que se ven pintores por la calle, gente en la calle pintando. Yo no he visto, no sé si porque es día de semana o porque estamos en toda la situación de pandemia, pero no lo he visto. Sí que he visto muchas galerías de arte con pinturas de gente local. Pero bueno, es un pueblo muy lindo, muy bonito. No nos ha matado, no nos ha deslumbrado, pero es bonito. Y tiene dos playas que están bien, aparte del puerto, pero sepan que es una de las cosas para hacer. Estuvo difícil estacionar, pero lo hemos logrado. Y nada, acá hemos hecho nuestra parada. La parte artística se ve de Cornwall. Una particularidad de este lugar es que tanto acá un poquito en las afueras como en el centro no hay casi veredas o aceras, como le llamen ustedes. No hay, uno camina por la calle como estamos haciendo en este momento. En algún que otro lugar hay algunas muy angostas, pero uno camina en la calle. De hecho, tuvimos que pasar por el pueblo en coche, en auto. Íbamos a 5 kilómetros por hora despacito, esperando que la gente se fuese moviendo. Y tiene ese estilo de pueblo, por un poquito más en las afueras, tal vez casas abiertas. Vemos la gente que, por ejemplo, a esta hora está jugando en Inglaterra, entonces están viendo fútbol, o los vecinos charlando, la ropa colgada afuera. Ven, por ejemplo, acá una casa con la puerta abierta. Ese estilo se ve en el pueblo de St. Ives. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que en Cornwall hay más de 300 playas para visitar, cada una con su encanto,
que la hace distintiva de las demás. Suscríbanse a este canal porque no se terminan los videos de Cornwall. Va a haber videos sobre su comida típica, sobre el fin de la Tierra, así como se lo conoce, el punto donde termina Inglaterra continental, y también vamos a hablar de la historia del rey Arturo, la ciudad y el castillo donde nació. Se vendrán 3 videos más sobre esta hermosísima zona de Inglaterra. Muchas gracias y será hasta la próxima.